El relato moderno nos convenció de que la educación es la llave de la libertad. Los políticos la venden como panacea, los pedagogos como bálsamo universal y los padres como el pasaporte al éxito. Pero nadie se atreve a mirar con ironía la paradoja central. Si la escuela es tan liberadora, ¿por qué produce generaciones enteras de adultos incapaces de imaginar más allá de un examen, un salario o una pantalla? La institución que debía despertar la inteligencia parece haber perfeccionado con paciencia de siglos el arte de adiestrarla. Porque lo que llamamos educación no es un laboratorio de pensamiento, sino una fábrica de obediencia. La arquitectura de la estupidez se esconde en los ritos más banales: la fila en silencio, el cuaderno cuadriculado, la calificación que decide quién merece y quién sobra. Y así, en nombre de la civilización, se mata la curiosidad. El resultado no son mentes despiertas, sino cuerpos domesticados para un sistema que los necesita previsibles. He aquí 6 enseñanzas de la escuela moderna que matan la inteligencia y refuerzan la estupidez. 6. Confundir disciplina con pensamiento. La primera enseñanza de la estupidez escolar es tan invisible que parece sentido común. Callar es pensar, copiar es comprender, obedecer es inteligencia. El aula convierte la disciplina en sinónimo de lucidez y condena la duda como insolencia. El niño que se atreve a interrumpir con una pregunta es señalado como problema, mientras el que repite dócilmente es celebrado como ejemplo. Así, lo que debería ser un espacio para el pensamiento se convierte en un adiestramiento coreografiado, donde la obediencia se viste de sabiduría. John Taylor Gatto, maestro que se rebeló contra la maquinaria educativa de Nueva York, insistía en que el sistema no forma individuos sino conformistas. Para él, la escuela es un laboratorio donde la disciplina sustituye al criterio, un espacio donde el alumno aprende que la madurez consiste en renunciar a su propia voz para encajar en la voz del maestro. Esa confusión, obedecer como pensar, es el primer truco pedagógico que produce ciudadanos dóciles, incapaces de distinguir entre la lucidez y la sumisión. Los datos confirman lo que Gatto denunció. La OCT reveló en 2023 que más del 50% de los alumnos de países con alta escolarización fracasan en ejercicios que exigen pensamiento crítico, a pesar de obtener buenas calificaciones en pruebas de memorización. El sistema produce repetidores brillantes, no pensadores. La escuela entrena a los jóvenes para recordar fórmulas lo suficiente para aprobar, pero no para comprender lo suficiente como para transformar. Esa brecha se convierte en el corazón de una sociedad que confunde conocimiento con archivo temporal. El aula es una coreografía perfecta: la fila en silencio, el cuaderno cuadriculado, la fecha en la esquina superior derecha, el no hablar sin permiso. Cada gesto parece trivial, pero esconde un entrenamiento de obediencia. El niño aprende que no importa lo que piensa, sino si sigue la instrucción. Quien no se ajusta al molde es castigado, diagnosticado o apartado. La disciplina funciona como filtro, no para los más inteligentes, sino para los más dóciles. El adulto que surge de esta pedagogía se enorgullece de haber sido buen alumno, como si la obediencia de ayer garantizara la inteligencia de hoy, pero ese orgullo es una cicatriz, la de haber confundido silencio con madurez y repetición con sabiduría. Así, en la oficina se cumplen órdenes sin crítica. En la política se repiten consignas sin juicio. En la vida social se imitan modas sin criterio. La disciplina aprendida en la infancia se recicla como la estupidez más rentable del mundo moderno. La obediencia disfrazada de pensamiento. Lo perverso es que la sociedad celebra esa docilidad como virtud. Quien nunca contradice, nunca se equivoca, nunca incomoda, es elevado como modelo. Pero detrás de esa máscara no hay pensamiento, solo eco. Y ese eco, cuando se multiplica por millones, no forma una nación lúcida, sino un ejército de imbéciles convencidos de que obedecer es razonar. Esa es la primera gran enseñanza de la escuela moderna: confundir disciplina con pensamiento hasta borrar la diferencia entre sumisión e inteligencia. Y la pregunta inevitable es: ¿cuántos de nosotros seguimos aplaudiendo el silencio y castigando la duda sin darnos cuenta de que esa disciplina escolar aún hoy gobierna nuestra incapacidad de pensar? 5. Medir el valor por la nota. Desde temprano, la escuela enseña que una vida vale lo que su boletín dice. La nota no es solo un número,
Es un rótulo defines si vales o no. Si alguna vez pensaste que eran justas, mira detrás. Notas y rankings son espejismos que disfrazan desigualdades y alejan la inteligencia auténtica. Según Pierre Barbu, el sistema educativo funciona como un dispositivo simbólico. No transmite solo saberes, sino que legitima una cultura dominante, valorando lo que ya poseen quienes tienen ventajas sociales. Aquellos alumnos de clases acomodadas llegan con más capital cultural, vocabulario amplio, apoyos en casa, recursos extras. Para ellos la escuela es terreno de ventaja, no de competencia desigual. Un dato real reciente lo refuerza. En el informe PISA 2022 de la OSD, se observa que aunque estudiantes de muchos países han mejorado en memorización de contenidos, los países con mayor brecha socioeconómica muestran diferencias abismales en tareas que requieren razonamiento crítico. En América Latina y el Caribe, UNESCO advierte que una proporción inmensa de jóvenes de 15 años no alcanza las competencias mínimas en matemáticas, ciencias y lenguaje, lo que implica que la nota como mérito pierde sentido si no viene acompañada de comprensión real. La escuela enseña que alcanzar buenas notas es sinónimo de inteligencia, pero ese molde castiga a quienes no tienen los mismos medios. Menos libros en casa, menos tiempo de estudio sin distracciones, menos apoyo de quien ya pasó por lo mismo. El alumno que repite fórmulas sin entender, copia sin pasión. Hace lo mínimo para aprobar y muchas veces sus notas suben, pero su pensamiento no se desarrolla. La nota lo avala. El conocimiento lo abandona. Además, la obsesión por la nota convierte al error en tabú, lo cual refuerza la estupidez automática. Si vas a equivocarte, mejor que nadie lo sepa porque una nota baja hiere como un estigma. No se tolera la duda ni el experimento. Se espera precisión, repetición, rendimiento limpio. Quien arriesga suele fallar, perder puntos. Quien reproduce contenido está seguro del aprobado. Ese sistema tiene efectos sociales. Bourdieu señaló que las diferencias de clase no solo siguen existiendo, sino que se ven legitimadas como mérito individual. Si tu nota es buena, el discurso dice que trabajaste, que te esforzaste, que tienes talento, pero muchas veces lo que lograste fue adaptarte mejor al juego escolar, no pensar mejor por tu cuenta. Esa legitimación de la desigualdad es uno de los motores ocultos que hace funcionar el ranking como religión silenciosa. La nota entonces no mide inteligencia, mide cumplimiento. Mide quién aprendió a agradar al maestro, a repetir lo esperado, a evitar lo que incomoda. Mide adaptación al molde, no creación de nuevo molde. Y lo más irónico, muchos estudiantes inteligentes se suicidan simbólicamente ante los exámenes, sacrificando curiosidad por seguridad, conformidad por reconocimiento. El sistema celebra al que obtiene 10, al que lidera el ranking, al que no baja la guardia, pero celebra al que piensa distinto. Escucha al que propone otra pregunta, otra interpretación. No parece, porque la escuela que mide todo con nota es la escuela que olvida que el valor máximo de la inteligencia es cuestionar lo que miden. Si la nota define tanto quién eres, ¿cómo podría alguien valorarse por algo que no cabe en una escala numérica? 4. Competir es más importante que cooperar. La escuela moderna transmite otra elección silenciosa, pero devastadora. Tu compañero no es un aliado, sino un rival. Desde la fila de pupitres hasta el ranking de notas, todo se organiza como una carrera donde solo algunos cruzan la meta con aplausos. La cooperación, que debería ser el motor de la inteligencia colectiva, queda arrinconada como ingenuidad infantil. Lo serio, lo maduro, lo premiado es competir. Paulo Freire ya denunciaba esta lógica cuando hablaba de la educación bancaria, un modelo en el que el aula no es diálogo, sino depósito, y donde cada estudiante lucha por acumular más que el otro. El conocimiento deja de ser un bien común y se convierte en arma de ventaja. Incluso los niños aprenden temprano que para brillar deben oscurecer al de al lado, como si el valor de uno dependiera de la derrota del otro. Los datos globales confirman lo corrosivo de esta pedagogía. Según la OCDE, en la última encuesta de bienestar estudiantil 2023, más del 40% de los alumnos de secundaria en países miembros reportan niveles altos de ansiedad asociados a exámenes y comparaciones competitivas. Y en Estados Unidos, la American Psychological Association advierte que la presión académica y la cultura de rankings están entre los 3 principales factores de ansiedad juvenil.
Lo que la escuela llama motivación se traduce en realidad en miedo a quedar atrás. La competencia escolar tiene otro efecto perverso. Convierte al éxito individual en prueba de mérito moral. Si apruebas, es porque lo mereces. Si fracasas, la culpa es tuya. Con esa narrativa se borran las desigualdades de origen. No importa si uno tiene biblioteca en casa y otro no. Si uno estudia en silencio y otro en medio del ruido. La carrera es la misma, y quien pierde debe cargar con la vergüenza de no haber corrido lo suficiente. Ese esquema se replica fuera del aula. En la universidad, en la empresa, en la política, los otros se convierten en competidores. El colega es adversario, el vecino es amenaza, el país vecino es enemigo. Se nos dificulta imaginar proyectos colectivos porque crecimos en un aula que nos entrenó para desconfiar del compañero. Y así la rivalidad se normaliza como ley natural, aunque en el fondo sea solo un truco pedagógico. La ironía es brutal. Los desafíos más urgentes del siglo XXI, crisis climática, migraciones, desigualdad, salud global, exigen cooperación radical. Ninguno se resuelve con un alumno en el podio y todos los demás derrotados. Sin embargo, llegamos a la adultez educados para competir en exámenes y rankings, no para colaborar en soluciones. La escuela preparó soldados de una guerra que ya no existe, mientras el presente exige arquitectos de cooperación. Y aquí surge la pregunta incómoda. ¿Cómo vamos a enfrentar problemas comunes si fuimos educados para ver al otro como enemigo y no como compañero? 3. La verdad viene de la autoridad. La tercera lección que la escuela imprime a fuego es que la verdad no surge de la experiencia ni de la reflexión, sino de la autoridad. Lo que dice el libro es incuestionable. Lo que dicta el maestro es ley. Lo que marca el currículo es dogma. La inteligencia se mide por la capacidad de repetir con exactitud, no por la osadía de contradecir. Desde temprano se nos enseña que dudar no es signo de pensamiento, sino de rebeldía peligrosa. Hannah Arendt explicaba que las sociedades modernas, al perder referencias sólidas, buscan refugio en figuras de autoridad capaces de simplificar lo complejo. La escuela se convierte en un campo de entrenamiento para esta dependencia. Allí, aprendemos que la verdad siempre viene de arriba y que el deber del alumno es obedecer. El resultado es un ciudadano que más tarde seguirá confiando ciegamente en líderes políticos, en expertos televisivos o en gurús mediáticos, como si cuestionarlos fuera traición al orden. Los datos contemporáneos muestran hasta qué punto esta pedagogía de la autoridad se instala en las conciencias. El Pew Research Center reportó en 2022 que más del 60% de los jóvenes en Estados Unidos consideran que los profesores son la fuente principal y más confiable de información, muy por encima de la verificación independiente o el contraste de ideas. En España y México, encuestas similares reflejan la misma tendencia. La figura del docente se mantiene como una autoridad incuestionable, incluso cuando los propios estudiantes admiten que rara vez comprueban la validez del contenido que reciben. Este hábito genera una paradoja inquietante. Mientras la sociedad dice promover el pensamiento crítico, la escuela enseña la comodidad de la obediencia intelectual. El alumno que repite fielmente obtiene premios y diplomas. El que desafía la consigna es castigado con sanciones, malas notas o burla. Así se produce una inversión perversa. El imitador es virtuoso, el pensador es sospechoso. ¿Y cómo la rutina se internaliza? Llegamos a adultos convencidos de que la inteligencia consiste en citar autoridades y no en construir argumentos. La consecuencia política y cultural es evidente. Sociedades enteras acaban gobernadas por dogmas, los que dicta el partido, la iglesia, el mercado o el algoritmo. Y cada individuo formado en el aula de la autoridad responde con un reflejo aprendido. Acatar. No se necesita censura explícita cuando la obediencia se vuelve hábito. No se necesita violencia cuando la confianza ciega ya está entrenada desde la infancia. La ironía es que los mismos sistemas que presumen enseñar a pensar son los que mejor perfeccionan la obediencia. El estudiante que alguna vez creyó que el maestro era dueño de la verdad se convierte en adulto, que busca permanentemente un sustituto, el político que dicta, el influencer que aconseja, el experto que interpreta el mundo y el círculo se cierra. En lugar de ciudadanos críticos, tenemos fieles creyentes en cualquier voz que suene con autoridad. Y entonces surge la pregunta inevitable.
Si la escuela nos enseñó a confiar más en la voz de la autoridad que en la nuestra, ¿cómo podemos esperar sociedades capaces de cuestionar el poder en lugar de repetirlo? 2. El error es fracaso, no aprendizaje. La escuela moderna convierte el error en una marca de vergüenza. El niño que se equivoca recibe un tachón rojo, una nota baja, una burla sutil. Aprende rápido que fallar no es parte del proceso, sino prueba de incapacidad. Así, en lugar de ver el error como laboratorio de descubrimiento, lo internaliza como cicatriz. La consecuencia es obvia. Estudiantes que memorizan por miedo, no por pasión, que repiten fórmulas seguras en lugar de arriesgar hipótesis propias. Eric Fromm explicaba que en una sociedad obsesionada con el éxito y el rendimiento, el ser humano se vuelve un autómata que busca aprobación externa antes que autenticidad. La escuela es la incubadora perfecta de ese mecanismo. El niño deja de investigar por curiosidad y empieza a hacerlo para evitar sanciones. Lo que debería ser aventura se convierte en cálculo. Lo que debería ser exploración se transforma en estrategia para no fallar. El error que en teoría alimenta la creatividad es expulsado como una enfermedad. Los datos globales muestran la magnitud del problema. Según la UNESCO 2021, más del 70% de los estudiantes en encuestas internacionales asocian el error con sentimientos de vergüenza o ansiedad. En países como Corea del Sur o Japón, donde el rendimiento escolar es alto, la presión por no equivocarse ha derivado en crisis de salud mental juvenil con tasas alarmantes de depresión y estrés académico. En Estados Unidos, la American Psychological Association advierte que la obsesión por evitar errores está entre los principales detonantes de ansiedad en adolescentes. El error, en vez de maestro, se convierte en verdugo. El aula, con sus exámenes estandarizados y su lógica binaria de aprobado o reprobado, convierte la experiencia educativa en un túnel de miedo. Los estudiantes aprenden a ocultar sus dudas, a responder con frases memorizadas, a entregar trabajos que repiten lo esperado. No hay espacio para el ensayo, la contradicción o la hipótesis arriesgada. El mensaje oculto es simple. Equivócate y serás castigado. Copia y serás recompensado. La paradoja es que toda innovación humana ha surgido del error. Thomas Edison reconocía que sus miles de intentos fallidos no eran fracasos, sino pasos hacia el descubrimiento. La ciencia avanza porque refuta hipótesis. El arte se reinventa en cada intento imperfecto. La tecnología nace de prototipos defectuosos. Sin embargo, la escuela entrena exactamente lo contrario. Niños que prefieren callar antes que arriesgar. Jóvenes que eligen repetir antes que pensar distinto. El adulto formado en este molde se convierte en trabajador, que teme proponer una idea en la oficina por miedo a la burla, en ciudadano que no cuestiona al político por miedo a equivocarse, en creador frustrado que nunca da el paso porque la sombra del error lo persigue. La prudencia que el sistema aplaude es en realidad miedo aprendido, un miedo que esteriliza la imaginación. La ironía final es que el error nunca desaparece, solo se desplaza. El estudiante que nunca se equivoca en un examen se equivoca después en la vida, incapaz de gestionar la incertidumbre. Sociedades enteras cargan con esa tara. Sin tolerancia al error, no hay posibilidad de aprender colectivamente. Y la pregunta inevitable es, ¿cómo puede una civilización avanzar si enseña a sus niños que fallar no es aprender, sino fracasar? 1. La vida es un examen interminable. La última gran enseñanza de la escuela no se dicta con palabras, sino con ritmos. La vida entera es preparación para la próxima prueba. Desde el primer dictado hasta el examen final, el estudiante aprende que lo importante nunca está en el presente, sino en lo que viene después. No se estudia para comprender, sino para aprobar. No se aprende para vivir, sino para rendir. El resultado es una existencia convertida en vestibular interminable, donde cada logro es apenas la puerta hacia otra exigencia. Byung-Chul Han describe nuestra época como la sociedad del rendimiento, un régimen donde el individuo se explota a sí mismo creyendo que es libre, cuando en realidad está encadenado a la exigencia permanente de producir, demostrar y superar. La escuela es la antesala de esa sociedad. Allí aprendemos que nunca basta, que siempre hay otro examen, otro filtro, otro obstáculo. No importa lo que logres, siempre habrá una próxima meta esperando para recordarte que aún no eres suficiente,
Los datos confirman cómo esta lógica desgasta generaciones enteras. Según el informe de bienestar de la OCDE, 2023, casi el 66% de los estudiantes de secundaria en países miembros reportan altos niveles de ansiedad frente a los exámenes. Una cifra que se repite en México, España y Estados Unidos. La ansiedad no proviene solo de la dificultad de las pruebas, sino de la sensación de que su vida entera depende de esas calificaciones. El examen no es un evento, es un modo de existencia. En este teatro de la evaluación, la curiosidad muere aplastada bajo el peso de la presión. El alumno aprende que la pregunta importante no es ¿qué descubrí hoy?, sino ¿qué nota obtendré mañana? La vida se convierte en una cadena de umbrales. Aprobar para pasar de grado, graduarse para entrar a la universidad, titularse para obtener empleo, trabajar para cumplir metas, metas para conseguir ascensos. La rueda nunca se detiene. Y lo trágico es que muchos creen que ese movimiento perpetuo es la definición de éxito. El adulto educado bajo esta pedagogía del examen vive con la misma sensación de insuficiencia. Nunca descansa porque siempre hay una meta más. La siguiente certificación, el siguiente KI, el siguiente ascenso se convence de que cada logro es apenas la preparación para el siguiente. Y así, lo que la escuela instaló como hábito se convierte en destino. Una vida entera medida por evaluaciones invisibles que nadie se atreve a cuestionar. La ironía es que esta cultura del examen permanente no nos hace más sabios ni más productivos, sino más ansiosos y más estúpidos. La obsesión por rendir desplaza la posibilidad de pensar. En lugar de explorar caminos nuevos, repetimos rutinas seguras. En lugar de buscar sentido, acumulamos credenciales. La inteligencia se empobrece porque el examen exige resultados inmediatos, nunca preguntas profundas. Esta es la última lección que nos deja la escuela. La vida es un examen interminable y tu valor depende de tu capacidad para rendir sin descanso. Pero si todo se reduce a prepararse para la próxima prueba, ¿cuándo empieza de verdad la vida?